Secretario, por favor. Se abre la sesión. Secretario, por favor. Gracias, señor presidente. Han llegado los siguientes documentos para la cuenta de la comisión. En primer lugar, una urgencia que ha presentado el Ejecutivo al proyecto de ley en tercer trámite constitucional que regula la venta, publicidad y consumo de los cigarrillos electrónicos en calidad de simple. Luego tenemos comunicaciones. La primera de la investigadora del Centro de Estudios Horizontal, señora Soledad Ormazábal, con la que adjunta un estudio que realizó este centro de estudios relativo a la crisis del sistema asegurador privado de salud en Chile, el proyecto de ley corta del Gobierno y la necesidad de una reforma estructural del sistema de salud. Manifiesta también su interés de poder exponer los principales elementos del estudio en esta comisión. Este documento será enviado a sus señorías por correo electrónico. Luego, de la gerente de Estudios de Clínicas de Chile, señora Claudia Copeta, con la que responde un oficio de esta comisión número S23, en el que se le solicitaba información relativa a estado financiero de dichas empresas, la situación de sus gastos de administración y de sus costos de operación y precisar las cifras de deudas que las afectan, ya sean de origen privado o pública. Esos documentos también serán acompañados y enviados a sus señorías en este momento. Y por último, de la directora de estudios del Instituto de Políticas Públicas en Salud de la Universidad de San Sebastián, señora Carolina Velasco, con la cual reitera su disponibilidad para participar en una próxima sesión en que se discuta este proyecto de ley. Eso es todo, señor presidente, en materia de cuenta. Muy bien, muchísimas gracias. Le damos la bienvenida también por vía telemática a los ex superintendentes que están conectados a esta sesión. Y no sé si había alguno de los otros invitados, el doctor Said o el Centro de Espacio Público. Ya. Don Manuel Nostroza. Sí. Bienvenido. Gracias, presidente. Y don Héctor Sánchez. Muy bien. Y está presente la Superintendencia de Salud, la señora Mercedes, el Departamento Técnico, el Superintendente, Natalia Castillo, el director de FONASA, el presidente de la Asociación de ISAPRE. Nosotros vamos a profundizar hoy día en las presentaciones que se hicieron en la anterior sesión, que hizo la superintendencia en detalle, lo hizo por su parte también los ex superintendentes, teniendo a la vista que en este debate que va a continuar con otros centros de estudio que han pedido, como han visto en la cuenta ustedes, ser incorporados. El CEP va a venir mañana y también FEN, la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Son los dos invitados para CEP, que pidió, Centro de Estudios Públicos. Sí, también está considerada. No para mañana, sí. Porque ella no está en el Sí. No, si igual van a estar invitados a la sesión siguiente, Carolina Velasco por el Ipsus y también el Centro de Estudio Horizontal, que también había pedido ser escuchado. Bueno, en esta ocasión... Sí, le voy a dar la palabra de inmediato y yo espero que mañana podamos, a la luz de todo lo que es la dimensión que estamos aquí abordando, que es la aplicación jurídica del fallo a un universo de cotizantes o beneficiarios. Bienvenida, ministra. Asiento, por favor. Asiento. No se preocupe. Mañana debiéramos dejar establecido una suerte de comité técnico que pueda analizar las diversas propuestas que se han hecho llegar a la Comisión de Salud para darle un ritmo propio durante el mes de julio a toda la dimensión más técnica de la aplicación del fallo en cuanto a los universos, los montos, las devoluciones y la rebaja de precios. Pero eso lo vamos a ver mañana en detalle cuando ya avancemos más en la conversación. Tiene la palabra entonces, en primer lugar, el Superintendente de Salud, Víctor Torres. Presidente, sí, muchas gracias. Saludar por su intermedio a todos quienes nos acompañan hoy día. ¿Es en lo referido a la circular de mamografía? Sí, ya. Sí, a propósito de lo que salió hace algunos días en un medio de circulación nacional, nosotros como superintendencia queremos hacer algunas aclaraciones, si me lo permite, presidente. Primero,
Si bien es cierto, la superintendencia no fue convidada, digamos, a participar durante la tramitación de dicho proyecto de ley, tomamos conocimiento de la misma de manera oficial cuando este fue publicado en el Diario Oficial, que es una cuestión que habitualmente ocurre con nuestro Departamento de Regulación, que está revisando si es que hay algún tipo de instrucción, digamos, a la superintendencia, no obstante que siempre nos gustaría participar eventualmente de proyectos de ley que puedan implicar algún tipo de instrucción a nuestra institución. Esto ocurrió el día 19 de abril entonces y para dar fiel cumplimiento, digamos, a este mandato, el Subdepartamento de Regulación de la Intendencia de Fondo establece, digamos, una prioridad para poder sacar adelante esta circular, la que empezó a revisar de manera en conjunto con la Intendencia de Prestadores. Esto básicamente por algunos alcances que es importante también precisar a propósito, digamos, del proyecto de ley, ¿ya? Luego de eso también fue revisado y chequeado con los equipos técnicos del Ministerio de Salud para luego el día 15 de junio, que fue creo que el mismo día que sale el reportaje, haber sido enviado para la publicación en el Diario Oficial, publicación que ocurrió el día de hoy. La circular ya está vigente desde el día de hoy porque ahí obviamente hay tiempos que demora el mismo Diario Oficial. Y básicamente esta circular establece, digamos, la instrucción general, ¿ya?, tanto a FONASA como a las ISAPRES, ¿ya?, para poder dar cumplimiento con lo establecido en la ley, en virtud también de aquello que define el decreto GES respecto, digamos, a la medicina preventiva y las definiciones que están allí establecidas, porque este es un proyecto que apunta fundamentalmente a examen de medicina preventiva y no a materias de GES. Recordemos que la sospecha diagnóstica en el caso del cáncer de mama es también parte de lo que está garantizado. Y frente a eso hay algunas obligaciones que son importantes de poder considerar tanto para FONASA como la ISAPRE, que puedan realizarse entonces el examen de preventivo sin requerir orden médica. Se debe informar a las personas, ¿ya?, de manera amplia, tanto por FONASA como por las ISAPRES, que efectivamente existe esta posibilidad del examen de medicina preventivo en este caso particular las mamografías, digamos, sin orden médica, según las definiciones del decreto GES, pero también a propósito de los mismos resultados, porque una de las dudas que teníamos era, no habiendo un médico prescriptor, de qué manera entonces la persona puede volver al médico con el resultado del examen y cómo se aplicaría la activación del GES en el caso que se requiriera. Y en ese sentido la definición fue que efectivamente se va a solicitar llenar un formulario y en virtud de los datos entregados por las personas podrá entonces remitirse el resultado de este examen. Y si es positivo, digamos, si sale alguna alteración, obviamente informarle al paciente para que pueda recurrir a un profesional, ya sea médico o matrona, que esté habilitado para eventualmente poder activar el GES si así lo requisiese. Porque una de las cosas que importa, digamos, es que no solo se haga el examen de mamografía, sino que también esto, en virtud de los resultados, pueda seguir el camino pertinente. Incluso hay una multa por incumplimiento de hasta 500 UF por parte del prestador privado y en el caso de las ISAPRE hasta 1000 UF por incumplimiento de esta instrucción. Por lo tanto, presidente, yo solamente quería ratificar que más allá del tiempo transcurrido, que fueron aproximadamente 2 meses, esto se justifica a propósito de todos estos elementos que implican la construcción de una circular y obviamente nos hubiese encantado haber participado en la discusión porque quizás esta instrucción que nos da la ley podría haber considerado o contemplado plazos, tal como lo hacen los reglamentos en el caso del Ministerio, y hubiésemos cumplido de todas maneras dentro del plazo indicado. Por lo tanto, quería despejar ese punto para que no hubiese más dudas respecto de la función nuestra y de la labor en ese sentido para dar cumplimiento con lo que nos mandató la ley. Muy bien. Entrando a la materia, me gustaría hacer un planteamiento para abrir la conversación. Tenemos 1 hora y cuarto aproximadamente en esta sesión. De lo que se ha expuesto hasta ahora desde el regulador ha sido una aplicación del fallo a un determinado universo de contratos vigentes a abril del 2020, de lo cual se desprenden devoluciones y se desprenden rebajas de precio de plan como efecto inmediato. En la presentación que hicieron los ex superintendentes, y no sé si espacio público también,
había otros escenarios de aplicación. Esos escenarios, cualesquiera que fuesen, obviamente deben estar dentro de lo que es el ámbito de la aplicación de un fallo judicial. Probablemente ahí sería necesario tal vez precisar de mejor manera, no sé si el superintendente ha evaluado las otras alternativas mencionadas, cuál es su calificación de algunas de ellas. Los superintendentes hablaron de 6 escenarios, incluido el que ha planteado el regulador, de modo tal de poder ir comprendiendo bien la naturaleza de las propuestas y cuáles están ajustadas o pudieran salirse del margen de lo que es la aplicación de este fallo. Si el superintendente quisiera dar la palabra, quisiera tener una primera aproximación sobre este punto para después abrir la palabra a todos los invitados, ¿verdad?, acerca del tema. Sí, muchas gracias, presidente. Nosotros hemos hecho un estudio respecto de las distintas propuestas que fueron entregadas en la última sesión. Lo primero que quiero decir es que esto constituye una opinión técnica de la superintendencia, no obstante las atribuciones que obviamente tiene el Senado poder evaluar las materias que le sean pertinentes y en ningún caso querer intrometerse en ello, digamos. Lo segundo es que en ese mismo espíritu los planteamientos también deben, a mi juicio, cumplir con elementos que son importantes para el buen juicio de los señores senadores y señoras senadoras. Respecto, por ejemplo, a la implicancia que pueda tener alguna de las propuestas, ya sea porque no cumpla el fallo o eventualmente requiere una modificación del mismo a través de la ley. Nosotros hemos planteado que las modificaciones al fallo pueden terminar en alguna discusión, digamos, de constitucionalidad, pero no nos corresponde a nosotros emitir un pronunciamiento al respecto, sino más bien a los colegisladores y eventualmente al Tribunal Constitucional si esto llegara a ese nivel, digamos, pero nos parece que es relevante que al menos podamos hacer el punto respecto de ello. Eso es lo primero que quería clarificar, presidente. Y si me permite decir a propósito de las presentaciones que escuchamos la semana pasada, es decir, que nuestra labor como superintendencia ha sido actuar con la mayor rigurosidad técnica, con funcionarios que llevan años en el servicio y, por tanto, queremos descartar de plano cualquier sesgo ideológico en el trabajo. Esto a propósito de algunas cosas que allí se plantearon. La presentación realizada, de hecho, por 2 exsuperintendentes, a nuestro juicio, digamos, parte de una premisa que no es correcta, digamos, que es que la superintendencia pueda interpretar fallos. Nosotros ya lo hemos dicho reiteradamente, aquí existe además jurisprudencia importante de la Contraloría, que establece claramente que los órganos de la Administración del Estado no tenemos ninguna potestad de poder interpretar fallos. Por lo tanto, muchos de ellos, muchas de estas propuestas parten desde la posibilidad que no termina siendo real precisamente por lo mismo. Y en ese sentido, bueno, avanzar un poco con algunas materias que nos han planteado. Lo primero, decir que con respecto a excluir los planes grupales del análisis, ello no se ajusta al fallo. ¿Por qué razón? Primero, la Corte Suprema no ha distinguido en sus sentencias entre planes grupales e individuales. La Corte Suprema se refiere a todos los contratos individuales, lo que no implica concepto de plan. Hay una diferencia entre el concepto de plan, porque uno puede ofertar un plan determinado, pero siempre tiene que ejecutar contratos individuales entre las partes, entre la ISAPRE y las personas que finalmente son los cotizantes y sus beneficiarios. Recordemos que incluso en un plan grupal, ¿ya?, que requiere de contrato individual de cada afiliado, se adscribe entonces a partir de lo que dice el artículo 200, inciso 2 del DFL1, relativo a estos planes grupales. En los casos anteriores, todos los beneficios a que tengan derecho los cotizantes y demás beneficiarios deberán estipularse en forma expresa en los respectivos contratos individuales, señalándose además si existen otras condiciones para el otorgamiento y mantención de dichos beneficios. O sea, habiendo plan grupal, tiene que haber contrato individual. El hecho que el sistema de ecuación de precio para estos planes sea distinto no implica que la tabla de factores no se utilice en la determinación del precio final, ya que igualmente tienen un precio base que al multiplicar por la tabla respectiva da el precio final. Lo otro es que la Corte Suprema ya fijó un punto respecto de esto, ¿no? Y esto se puede observar en el fallo, digamos, de ISAPRE Fundación, una ISAPRE cerrada,
rol 25.570 al 2022, días con Fundación de Salud de Trabajadores del Banco del Estado de Chile, que entrega las mismas instrucciones para los planes individuales. Y ahí hay una extensa explicación que podemos hacérsela llegar también para que ustedes puedan tener mayor detalle. Por lo tanto, el tema de los planes grupales con tablas de factores de riesgo que conllevan contratos individuales también tienen que estar incluidos, y así ha sido por parte de la superintendencia. Lo segundo, con respecto a que el 90% de la información solicitada se encontraba en poder de la superintendencia, otro elemento que plantearon los exsuperintendentes Inostroza y Sánchez, decir lo siguiente. La superintendencia cuenta con distintas fuentes de información potenciales para el cálculo, archivo maestro contrato, planes, beneficiarios, cotizaciones, entre otros, y que con esos archivos se trabajó en un principio entre diciembre del 2022 a mayo del 2023, tal como expuso nuestra jefa del Departamento de Estudios. Y eso, de hecho, arrojó, digamos, algunas cifras iniciales que fueron compartidas en ese momento con algún grado de discreción en un espacio, digamos, convocado por la ministra de Salud, pero que finalmente se termina de corroborar a la luz de la necesidad de poder contar con fuentes más detalladas de datos específicos, porque todos los elementos anteriores no estaban construidos para un cálculo como el que planteó la Corte Suprema, sino más bien para el ejercicio habitual de las funciones de la superintendencia. Entonces, de esta manera, con esta nueva fuente que se solicitó a partir de marzo de este año, y que se entregó en abril, ¿no? En mayo precisamente del mismo, se lograron hacer validaciones correspondientes a los datos, asegurando niveles aceptables de confiabilidad estadística. Lo que nos interesaba en su último ejercicio es poder avanzar precisamente en ello. ¿Qué otra cosa más importante que podamos responder, presidente, por su intermedio? Sobre los beneficiarios excluidos, planes grupales sin tabla y planes al 7%. Como ya he dicho, en el caso de los planes grupales, si no tienen tabla, efectivamente no están afectos al fallo, porque la instrucción habla de contratos individuales y se refiere a la tabla de factores de riesgo. Y en el caso de los planes al 7%, ocurre la misma situación. Acá no tenemos planes al 7% que utilicen entonces tabla de factores, por lo tanto quedan excluidos, que son dos elementos de juicio que se habían planteado como eventual, digamos, exclusión. Ya está hecho. Sobre la estimación por contrato, tal como lo ha señalado en distintas oportunidades, aquí hay una unidad de análisis, ya que no son los beneficiarios, sino que son los contratos, porque lo que mandata la Corte es precisamente actuar respecto de los mismos, ¿ya? Se planteó una compensación intracontrato. Aquí cabe señalar que sobre esta materia, el contrato, digamos, es la unidad de análisis, como acabo de mencionar, desde el mes de abril del 2020, mes por mes. De tal manera se refleja la realidad del mismo. Por ejemplo, si hay movimientos de carga, eso está imputado efectivamente al cálculo, porque se va evaluando mes a mes. La mantención del precio base de los casos judicializados ya está considerado efectivamente en el cálculo que hemos revisado, por lo que le mencionaba recién, y así sucesivamente, los mismos movimientos, como decía, de carga. Todos los cambios que han ido viviendo estos contratos a partir de abril del 2020 hasta la fecha que se hizo el cálculo, están todos consignados por esta revisión mensual. Si nosotros hubiésemos hecho una revisión global, ¿cuánto suma abril del 2020 y cuánto queda en diciembre como un ejercicio único? Obviamente no estarían contenidos estos casos, caso a caso, pero en el cálculo que hicimos sí está así considerado. Respecto a la compensación entre contratos, ¿ya?, que esta otra situación que se nos había planteado, cabe señalar que conforme a lo resuelto por la Corte Suprema, el análisis entonces debe considerar los contratos individuales, ¿ya?, para determinar el precio final a pagar. Por lo tanto, cualquier mecanismo de compensación cuyo sentido y alcance corresponde explicar a los proponentes, que implica a un afiliado que deba pagar más que lo que corresponde por aplicación a su respecto la tabla de factores única, o deba recibir un monto menor de excedente, va en contra de lo resuelto por el fallo. Pero además, hay que recordar que el numeral 7 es imperativo, ¿no?, en decir que las cantidades recibidas en exceso y cuyo cobro no esté prescrito tendrá que ser restituida como excedente de cotizaciones.
y al tenor literal del fallo, evidentemente no podemos nosotros aplicar una modificación al respecto. Tampoco, si es que se quisiese subir el valor del plan por la vía de la aplicación de la tabla, hay una expresión clara de la Corte Suprema diciendo que de resultar un mayor precio, este no puede subirse, sino que tiene que mantenerse según el precio, digamos, final que está establecido una vez ejecutoria la sentencia. Sobre la devolución del periodo con utilidad, algunos especialistas han planteado que debiera devolverse solo las utilidades en exceso percibidas. Aquí la verdad es que cabe poco análisis porque también la Corte Suprema es bastante expresa en hablar de los cobros realizados en exceso. No así no se pronuncia respecto si ha habido utilidad a propósito de estos cobros, sino que si se cobró de más, indistintamente que haya habido utilidad, tiene que entonces ser restituido. Por lo tanto, mal podríamos nosotros decir estos años que no hubo ganancia no podrá ser considerado en la contabilidad, ¿ya? Porque también estaríamos aplicando algo que está fuera de lo que el fallo establece claramente, ¿ya? Sobre los precios bases actualizados, debo recordar, como decía hace un rato atrás, que la unidad de análisis también es el contrato y por lo tanto, desde esa perspectiva, lo que nosotros estamos haciendo es considerar los precios bases actualizados y por lo tanto un cálculo con precios bases reales, ¿ya? Y por lo tanto no existe entonces hoy día una deficiencia respecto a la actualización de los mismos. Sobre la edad de tablas al momento de la aplicación del fallo, que es otra propuesta que se ha escuchado, nosotros insistimos en el tenor literal, en este caso de la primera aclaración, la Corte dice, en consecuencia es a partir de esa fecha que se establecerán las condiciones de eventuales devoluciones. Esto se refiere a abril del 2020. Por lo tanto, la consideración que hace la Corte en este sentido es decir que en el momento en que opera, digamos, la nueva tabla de factores de riesgo, es allí donde debe considerarse el momento de partida para el cálculo de las eventuales restituciones, ¿ya? Y es donde debiera haber operado entonces la adecuación de todos los planes a esa tabla de factores. Por esa razón nosotros entendemos que no es en el momento en que se firmó el contrato original, ni tampoco es en el momento de ejecutar la sentencia, sino que abril del 2020 es la fecha que se considera para consignar la edad de corte de las personas y de esa manera establecer entonces el cálculo tal como lo planteara nuestra jefa de estudio en la sesión anterior. Solo cargas nuevas también que puedan ingresar a los planes antiguos desde abril del 2020 ha sido otra de las propuestas que hizo en su momento la asociación de ISAPRES. Esto, a nuestro juicio, tampoco está contenido dentro del fallo. Y en este caso, claramente lo que dice la Corte es que lo que hay que hacer es aplicar los contratos, a los contratos respectivos que tengan tablas de factores anteriores a abril del 2020, la nueva tabla de factores de la superintendencia. Y eso se aplica a la totalidad del contrato y no así solo a los movimientos que pueda tener este contrato a propósito, por ejemplo, de las nuevas cargas. Por lo tanto, habría un incumplimiento también de lo que plantea, o un cumplimiento parcial de lo que plantea la Corte Suprema, ¿ya? Eso en términos generales. Sobre precio base promedio ponderado, hemos establecido, como decía recién, que siendo la unidad de análisis el contrato, se considera entonces el precio base real mes a mes. Bueno, esto ya lo expliqué, considerando entonces que el análisis que se ha hecho es un análisis retrospectivo sobre hechos que ya ocurrieron, por lo tanto aplicado a hechos reales y no a hechos hipotéticos, lo que hace necesario entonces utilizar el precio base a la fecha de ocurrido los hechos mes a mes, tal como lo estaba planteando hace un rato atrás. Y con tabla nueva del 2025, nosotros malamente podríamos aplicar una tabla que no existe, no podemos hablar de una nueva tabla, por lo tanto, y lo que dice el tenor literal del fallo es que se debe calcular aplicando la tabla de factores contenida en la circular de la IF número 343. Sobre lo planteado por Espacio Público, presidente, reiterar que hay que ponderar la necesidad
de establecer en la ley la interpretación, digamos, de un efecto retroactivo. Esto nosotros no nos encontramos legalmente habilitados para poder interpretar fallos, como ya he dicho. Y en cuanto a la posibilidad de subsidiar entonces entre contratos, se genera el problema que recién mencionaba, ¿no? Que no se pueden alzar los precios de aquellos contratos que impliquen eventualmente un valor mayor. Hay otras medidas inmediatas que plantea Espacio Público que a nosotros nos parecen muy atendibles, que tiene que ver, por ejemplo, con los planes de contención de costos, perfeccionamiento regulatorio en materia de reajuste de precios y, por supuesto, el fortalecimiento de facultades de la superintendencia. Toda vez que esto indica hacerse cargo también de una situación que es relevante a nuestro juicio a propósito de los menores ingresos a futuro, que tiene que ver con mejorar la eficiencia, digamos, de la gestión operacional de la ISAPRE y en ese sentido poder evaluar, por ejemplo, la limitación de gastos de administración y venta o la posibilidad de ofertar planes con contención de costo como GRD o planes tipo PAD, para lo que se requieren modificaciones muy pequeñas en la ley, sobre todo en términos de el cumplimiento, digamos, de coberturas mínimas o eventualmente la posibilidad de que las ISAPRES puedan tener acceso a fichas clínicas específicamente para esta materia, cuestión que también entiendo planteado en su momento FONASA, ¿no? Sobre el tema de perfeccionar mecanismos de reajustabilidad de primas, entregando certezas jurídicas y posibilidad de ajuste, yo solo quiero decir que esta es una materia que no está contenida en este fallo, que tiene que ver con adecuación precio-base. Sobre eso, solo me cabe recordar dos cosas. La primera, hay una ley que hoy día rige la adecuación precio-base, que es la ley 21.350, y hay fallos de la Corte, los primeros con carácter general en el 2022, que establecieron un mecanismo de verificación por parte de la superintendencia. ¿Qué generó esto? En contexto general, primero, tener hoy día un indicador que establece un promedio de la industria que opera como un techo, digamos, de alza. Sin embargo, la Corte nos habilita para poder hacer una verificación individual de la variación interanual de los costos operacionales. ¿Qué es lo que se hizo, por ejemplo, durante este año? Se calculó el indicador mayor, o sea, el indicador ICSA, digamos, 2,6%, y luego se hizo una verificación por cada una de las ISAPRES que informaron que iban a alzar. Recordemos que una informó que no iba a alzar, pero su variación era negativa, por lo tanto no iba a poder tampoco hacerlo. Y en ese sentido, todas las ISAPRES que están o hubiesen estado bajo el 2,6 habrían podido alzar solamente hasta lo verificado, como ocurrió en el proceso del año anterior. Y todas las que estaban sobre 2,6 tenían que, a pesar de haber verificado individualmente más variación de costos, haberse ajustado al indicador ICSA. Por lo tanto, uno tiene dos elementos hoy día objetivos: indicador promedio del sistema más un indicador de verificación individual por cada una de las ISAPRES. Eso, por lo menos lo que ha fallado la Corte Suprema hasta el momento, es favorable, digamos, en el sentido de considerar que ya no habrían elementos de unilateralidad ni tampoco de alza arbitraria y, por lo tanto, no acogiendo los recursos. Ha bajado de manera significativa, por lo tanto, los recursos que puedan haber prosperado, eventualmente la cantidad de recursos que se han ido presentando por el proceso que se hizo desde octubre del año pasado en adelante. Por lo tanto, cualquier modificación que se haga sobre esta materia, lo único que uno tiene que ser es cauteloso respecto a no reabrir el proceso de judicialización, pero estando contenido en la ley, evidentemente el legislador tiene toda la potestad posible de poder evaluar aquello si así le parece, digamos. Y eso, presidente, en términos generales. Muy bien, muchas gracias. Antes de dar la palabra al senador Gaona, para que después se pueda precisar en el debate. Yo entiendo que aquí estamos frente a tres mundos o grupos. Uno es aquel que tiene contratos después de abril del 2020. Otro es el que tiene contratos entre el 2010 y abril 2020. Y otro el que tiene contratos o trae contratos de antes del 2010, como universos de costo técnico diferenciados, que tienen que ecualizarse en esta aplicación. Y dos, que no tenemos claridad del nivel de generalidad o no que tenga el fallo judicial de la prima GES, que entendemos que parte el próximo mes con audiencia pública y que tendrá que arrojar algún criterio y que también va a ser parte de esta discusión. Senador Gaona.
Gracias, presidente. Por su intermedio, consultarle al superintendente Torres. La verdad de las cosas es que, por lo menos por mi parte, yo no tengo mayores objeciones ni al mecanismo de cálculo ni a la metodología utilizada por la superintendencia. Tal como lo dijo el superintendente, son profesionales de vasta trayectoria y han regulado el sistema por muchos años. Mi cuestión, y a propósito de lo que dijo la semana pasada el ex superintendente Manuel Inostroza, respecto de este 8, y algo por ciento que bajarían los ingresos futuros, digamos. Entonces, la pregunta es muy simple, superintendente. ¿Usted sigue creyendo que con este proyecto de ley corta se le va a dar estabilidad financiera al sistema privado de aseguramiento de salud? Porque por todos los informes que yo he visto, los números no dan por ninguna parte. Por ninguna parte. Entonces, yo quiero saber si usted puede garantizar que efectivamente el sistema de ISAPRES o el sistema de salud privada o aseguramiento de la salud privada no se caerá. Y que esta ley corta efectivamente va a servir para estabilizar el sistema. Por lo tanto, aquí yo por lo menos no tengo objeciones a la metodología de cálculo ni a los montos que se establecen. Yo quiero saber si con la ley corta realmente usted cree que vamos a lograr darle estabilidad al sistema de ISAPRES. Por otra parte, porque finalmente, según creo yo hasta ahora, no tengo información adicional que me pueda cambiar de opinión, para mí esto es el fin de las aseguradoras privadas. Y eso significa que también mucha gente tendría que ir al FONASA. Hace poquito la superintendencia envió un oficio donde pide a las ISAPRES dar detalle de sus hospitalizaciones domiciliarias. Me gustaría saber si las hospitalizaciones que provee el FONASA son equivalentes. Conozco bien las hospitalizaciones domiciliarias de los hospitales públicos y conozco también la de la ISAPRES. Me gustaría saber la opinión del director de FONASA si esos son equivalentes o no. Porque si se cae el sistema privado de salud, yo creo que los temas ambulatorios no debiéramos tener mayores problemas. Hay operadores privados que hoy día atienden por FONASA y tenemos varios grandes operadores. El tema ambulatorio, incluso los procedimientos ambulatorios tampoco van a tener grandes dificultades. Pero las hospitalizaciones, los temas catastróficos, la hospitalización domiciliaria, las enfermedades crónicas, ¿seremos capaces o no seremos capaces con un sistema público que a mi juicio es deficitario? Se pueda poder conseguir el objeto de prestar un servicio de atención en salud en calidad y oportunidad, que es lo que no ocurrió en San Antonio, precisamente se otorgue a las personas que se quedarían sin sistema de seguridad de salud. Y finalmente, aquí hemos escuchado presidente, muchas opiniones técnicas y de cálculos financieros, y también hemos visto en la prensa mucho debate jurídico respecto a la interpretación del fallo. El superintendente nos dice que ellos no están para interpretar el fallo, pero lo que están haciendo con sus resoluciones es precisamente interpretar un fallo. Y por lo tanto, yo me gustaría, presidente, si es posible, escuchar opiniones jurídicas también, como por ejemplo al profesor Jorge Correa Sutil o al profesor Carlos Peña, respecto a estos temas, o algunos otros profesores que hemos visto este debate jurídico por la prensa. Pero no lo hemos tenido acá en la comisión. A mí me gustaría que lo tuviéramos en la comisión. Y si usted tiene a bien, presidente, con la venia suya y de los demás colegas senadores, poder también escuchar ese debate jurídico nosotros aquí en la comisión. Esas serían mis consultas dirigidas al superintendente, las primeras, segundo al director del FONASA. Y bueno, lo otro es la posibilidad de invitar a estos especialistas jurídicos para poder tener un debate también en ese ámbito, creo que es importante. Muy bien. Antes que conteste el superintendente, tomemos acuerdo sobre la invitación a los destacados constitucionalistas y expertos que podamos invitar, ¿no es cierto? Se nos hace llegar, por favor, acá a la mesa la nómina. Antes que conteste el superintendente, don Manuel Inostroza o don Héctor Sánchez, si quisieran pronunciarse en esta fase, o Paula Benavides, que está presente, o el doctor Juan Carlos Said, que está presencialmente acá. Se le ofrece la palabra a ustedes en primer término. Don Manuel Inostroza. Sí, presidente. Bueno, muchísimas gracias, presidente, nuevamente por la invitación.
un par de comentarios en relación al planteamiento que ha hecho el día de hoy el superintendente. Eh, Mira, en realidad para mí es bastante simple. ¿En qué sentido? De que tal como lo sostuve y lo vuelvo a reiterar, el superintendente, si tiene una interpretación tan clara y categórica en la que prácticamente rechaza el 95-99% de los puntos expuestos, eh, no requiere de una ley para implementar el fallo, ¿sí? Es tan simple como haber hecho lo mismo que él alude que hizo en el fallo del año pasado cuando implementó el fallo sobre los precios base y que ha resultado inclusive, como él señala, con una prácticamente eliminación del proceso de judicialización en la reajustabilidad de los precios base para fijar plazos, para fijar procedimientos, fue solamente una circular la que le permitió implementar eso y cumplir las instrucciones que emanaban de un fallo, además de características generales que tal como hemos dicho acá y en otras presentaciones, los juristas discuten, pero bueno, eso es parte de una interpretación que ya se da por superada, lamentablemente, y que significó de alguna manera implementar ese fallo. Yo sigo sosteniendo que la superintendencia, si hay algo en la que tiene facultades, yo fui superintendente de ISAPRE y luego superintendente de salud, y me consta que lo que más hicimos fue reforzar las facultades prácticamente unímodas de la superintendencia sobre el sistema ISAPRE. No hay ámbito en el cual la superintendencia no puede inmiscuirse en el sistema ISAPRE ni darle instrucciones de ningún tipo, lo puede hacer con plena potestad, no requiere de ninguna ley para instruir la implementación del fallo en las características que el superintendente describe. Y nuestro punto básico siempre ha sido, mire, dado que el superintendente además el que está facultado por la propia Corte Suprema en su condición de conocedor experto de la regulación en salud, de cómo implementar esto, el propio fallo le da, de alguna manera, también facultades interpretativas respecto a cómo acoger la implementación del fallo sin que esto eventualmente pudiese generar un descalabro en el sistema, como lo ha hecho ver la vocera en varias ocasiones, desde diciembre, que ha estado diciendo que ellos en ningún caso, porque como no son conocedores del detalle regulatorio, pretenden la extinción del sistema ISAPRE. Y ahí lo que yo hice alusión y que Héctor también complementó, nosotros dijimos la vez pasada que hay aspectos de la ley en las que sí hay una interpretación, ¿ah? Y por lo tanto sí está interpretando no el tenor literal, sino que interpretando la aplicación práctica del fallo. Y ahí yo creo que básicamente si el superintendente no quiere acoger estas consideraciones que nosotros hemos puesto, es porque no se está abriendo esa consideración y porque quiere, por alguna razón que yo desconozco, la implementación práctica del fallo, porque él sabe muy bien y sus técnicos le habrán dicho seguramente, y él probablemente habrá preguntado, cuál es el efecto financiero de aplicar este fallo, y tal como lo hicimos presente, solo la aplicación del fallo respecto al aspecto prospectivo, que significa, como dice el senador Gaona, un 8,3% menos de recaudación, solo esa consideración técnica, sin ni siquiera pretender devolver los 1.400 y tantos millones de dólares hacia atrás, significa que la primera ISAPRE, que hoy día está en márgenes límite en el 100% en varios indicadores, de caerse al 99 o un indicador menor, bueno, significa la solicitud de iniciar un proceso de insolvencia que pudiese llevar a la quiebra del sistema ISAPRE. Por lo tanto, yo solo plantear que lo nuestro fue una propuesta colaborativa de tratar de ayudar a crear condiciones para que el superintendente, con todo el conocimiento que el equipo interno tiene y con su propio conocimiento, pudiese tener espacio y concordarlo en la ley, así lo entendía yo, para que el Parlamento le diera respaldo a esa interpretación que buscara viabilizar. Si él no está queriendo ver ese espacio de viabilidad del sistema, bueno, es que volvemos al tema de que para qué es necesaria una ley entonces y sinceremos un poco esta realidad y vayamos al tema de facto que esto genera. Y mi último y segundo comentario, con esto termino, presidente, es que tal como usted señala, hay tres tipos de planes con tres tipos de tablas para complementar su explicación. Y de hecho, cuando aprobamos la ley del 2005, la ley Auge y la ley Larga y la ley Corta de ISAPRE, lo que hicimos fue
a partir del año 2006 en que implementamos esta ley, permitir que se crearan nuevas tablas de factores que eran muy distintas a las tablas antiguas. Las tablas antiguas hasta el año 2005 permitían del orden de 3.500 tablas distintas, donde no habían parámetros de comparación, donde no había ningún criterio de fijar valores máximos y mínimos, habían tablas que eran efectivamente muy, muy abusivas, y esa tabla, con una aplicación legal y con la correspondiente circular de implementación de la superintendencia, eliminamos de ahí para adelante estas 3.500 tablas y empezamos a crear solo 13 tablas de factores de riesgo. Pero tal como yo he señalado, esa tabla o esa regulación, tanto administrativa como legal, no pudo haber tenido efecto retroactivo. Y las personas que quisieron seguir teniendo esos planes antiguos con tablas antiguas, las siguieron teniendo. Y por eso es que hoy día nos encontramos que acá hay un grupo de personas que, si no se cambió a los planes nuevos del 2006 en adelante, se quedaron con sus planes antiguos y se quedaron con esas tablas antiguas por voluntad propia. Y las 14 o 13 tablas que se crearon de ahí para adelante fueron las que empezaron a subsistir. ¿Y por qué hago este dato? Porque tal como correspondía implementar el acuerdo legal y el acuerdo técnico administrativo, la superintendencia de la época le permitió a la ISAPRE crear estos planes con estas nuevas tablas, con el ajuste del precio base, porque el principio regulatorio básico es del equilibrio financiero, y por lo tanto cambiaron los precios base porque permitió crear tablas nuevas que eran mucho más justas, que fueron aprobadas en la ley por los parlamentarios de la época, y que además le dieron viabilidad financiera. Y usted dice muy bien, ahora se agrega un tercer grupo de planes con tercer grupo de tablas, porque con la circular y tabla que estableció el superintendente Patricio Fernández, él estableció esta nueva tabla, y nuevamente lo que ocurrió aquí es que se dejaron de comercializar los planes antiguos ya con estas tablas 13, 14 que habíamos creado en 2005, y se empezaron a crear solo con la nueva tabla. Y esta nueva tabla también permitió, señor presidente y parlamentario, que se ajustara el precio base nuevamente, porque lo que importa es el equilibrio financiero, y pasamos a tener una nueva tabla de factores de riesgo más justa, mucho que no discrimina por sexo, por ejemplo, y mucho más plana que las anteriores, pero sí permitió el reajuste de precio base, y los planes nuevos que se aplican ahora solo pueden tener esta única nueva tabla, pero también con el reajuste del precio base. Y por eso que tenemos estos tres tipos de planes. Ahora, lo que viene a hacer este fallo para atrás, decir, mire, en realidad tanto para las 12 o 13 o 14 tablas como para las 3.500 que todavía subsistan, hay que aplicarle esta nueva tabla y no se aplica el reajuste del precio base. Y eso origina, más otras consideraciones, y hace aparecer la existencia de estos montos a devolver, que de otra manera no podrían darse técnicamente. Ni la superintendencia actual ni la anterior la podría haber aplicado, porque habría significado aplicar una nueva tabla sin el equilibrio financiero respectivo, y eso habría significado la quiebra del sistema el año 2005-2006, cuando se inició la reforma de la ley de ISAPRE, cosa que no ocurrió, o el año 2019-2020, cuando se aplicó la nueva tabla, cosa que tampoco ocurrió. Pero sí se está generando, por esta interpretación que se está dando al fallo, que hace que el sistema no tenga viabilidad financiera. Bueno, esos son mis dos comentarios básicamente precisos, como digo, disponibles para ver si ese criterio cambia, tener la posibilidad de discutir estos criterios en un comité o en donde corresponda. Muchas gracias. Han pedido la palabra don Héctor Sánchez, a continuación Paula Benavides y el doctor Juan Carlos Said. Don Héctor Sánchez. Gracias, presidente, y por su intermedio saludo a la señora ministro y al superintendente y al director de FONASA y los senadores que estén presentes y todos los invitados. Yo quisiera mencionar dos elementos. Primero, el objetivo y destino del documento que nosotros presentamos. Fundamentalmente, el objetivo fue abrir espacio para una discusión que permitiera que, cumpliendo el fallo, se pudiera hacer una interpretación por parte de la autoridad política, que es donde se está discutiendo, ¿ya? Y que es la responsable de definir las políticas públicas de este país, se pudiera interpretar de alguna manera los elementos fundamentales
fundamentales del fallo para que en definitiva se pudiera cumplir con él, pero a continuación se pudiera avanzar en un cambio importante de justicia hacia los afiliados sin que esto generara ya una quiebra del sistema. Nosotros no pretendemos ya desde la perspectiva del trabajo que desarrollamos ya y que está suficientemente también fundamentado desde el punto de vista técnico y jurídico, ya entrar en una discusión con el superintendente, porque tenemos claridad cuál es su posición. Su posición es de una interpretación del fallo, porque es una interpretación al fin y al cabo, ya es una interpretación del fallo, y donde no hay apertura a otras interpretaciones ya, y a otras vertientes de solución del problema. Pero en esencia, ¿qué es lo que pretende la Corte Suprema? La Corte Suprema lo que pretende es sencillamente el terminar con la variedad de tablas que producían eventualmente situaciones injustas respecto de los afiliados, ya, y que la Corte Suprema ha tenido que ir dictaminando un caso tras otro y en definitiva dijo: quiero que se terminen las tablas de riesgo. Por lo tanto, ese es el objetivo 1. El objetivo 2 es terminar la judicialización por las tablas de riesgo. ¿Ya? Y en ninguna parte como objetivo está el destruir el sistema. Y destruir el sistema porque en definitiva esto significa la destrucción del sistema tal como hoy día está funcionando el sistema privado en general. Aquí no es un tema de si las ISAPRES quiebran o no quiebran. Yo creo que el senador Gaona da en el clavo cuando dice: señores, aquí el problema no está si las ISAPRES ya salen de la cadena ya de financiamiento del sistema privado. Lo que está en juego es básicamente que el sistema prestador entre en riesgo ya, y a continuación las personas empiezan a vivir las consecuencias de ese riesgo. Por lo tanto, yo lo que creo es que en definitiva a esta altura ya tenemos muy clara cuál es la posición del superintendente, la hemos escuchado en diversas oportunidades y la hemos escuchado por diversos medios, ya, pero sin embargo lo que hay que escuchar es cuál es la posición del Senado. Porque aquí es el Senado de la República y es el Parlamento el que en definitiva tiene que tomar las decisiones que permitan una interpretación adecuada del fallo con el objeto de que en definitiva no se avance ya en la solución del problema con costos que son infinitamente superiores a los que en definitiva la autoridad judicial nunca se le pasó por la mente siquiera tomar en cuenta. Yo comparto lo señalado por Manuel en términos de que el superintendente podía perfectamente haber dictado una circular y haber implementado el fallo, ¿ya? Y no haber traspasado el problema al Parlamento, porque traspasar el problema al Parlamento es traspasarle el costo de esa interpretación al Parlamento, el costo político, ¿ya? Y en definitiva, esa es lo que en definitiva se produce en términos concretos. Pero ya que la discusión está en la Comisión de Salud del Senado, lo que nosotros creemos es que se tiene que escuchar a todas las personas que estén viendo que es necesario producir el cambio que busca la autoridad judicial, el cambio que va orientado a buscar justicia, pero que en definitiva sin que se produzcan las consecuencias que nosotros conocemos que se van a producir y que no hay ningún estudio que haya hoy día disponible que no muestre que en definitiva el sistema va a avanzar hacia la quiebra. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ya senador presidente, yo quisiera señalar básicamente lo siguiente. Yo creo que hay que buscar una solución que permita la implementación del fallo sin las consecuencias que hoy día la interpretación actual de la superintendencia está generando. Es una interpretación legítima, no cabe duda, ¿ya? Y desde esa perspectiva ya no cabe duda también que las consecuencias que tiene, y el superintendente sabe perfectamente, son básicamente la quiebra del sistema. Pero si queremos evitar la quiebra del sistema, tenemos que buscar la forma en que en definitiva esto se vaya a producir. Y hemos visto dos formas nosotros para eso. La primera son distintos criterios que se pueden aplicar para definir cuál es el universo. Segundo, cómo calcular el valor del precio del plan, ya modificando el precio de la prima base.
sin que esto signifique un aumento del precio final, que es lo que dice la Corte Suprema respecto del precio de los contratos, que no aumente el precio final, pero nada habla del precio intermedio. Por lo tanto, no hay que olvidar que si uno de las dos variables que definen el precio baja, la otra puede subir de tal manera que en definitiva se produzca el equilibrio. Y eso no solo lo hemos planteado nosotros, lo han planteado otros centros de estudio, incluida la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, ¿ya? Y otras instituciones. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nosotros creemos que el problema tiene una posibilidad de solución. Y segundo, si queremos terminar el problema de las tablas de riesgo, hay que eliminar las tablas de riesgo. Y para eso hay que entrar en una reforma acotada del sistema de ISAPRE, así como se está entrando en una reforma acotada del FONASA. Y eso significa definirle a las ISAPRES un plan para terminar con el tema de cuál es la cobertura que unilateralmente puede definir la ISAPRE. Segundo, eliminar las tablas de riesgo y eliminar la selección al ingreso y la libre movilidad de los afiliados, garantizarla y crear un fondo compensatorio por riesgo, porque es la única manera de eliminar las tablas de riesgo. Y a continuación, definir otros mecanismos que permitan que se produzcan estas eficiencias que se persiguen del sistema de ISAPRES. Las eficiencias que se están pidiendo del sistema de ISAPRES va a ser imposible de que avancen si es que no se avanza por ley. Y esto implica básicamente permitirle a las ISAPRES y darles la autoridad para que puedan cambiar su modelo de atención con un fuerte énfasis en lo preventivo y, en segundo lugar, ¿no es cierto?, permitirle a las ISAPRES que compren soluciones a problemas de salud o entreguen población a cargo, de tal manera que, en definitiva, con este tipo de modificaciones se produzcan eficiencias. Tenemos que resolver el problema de una vez, porque si no lo hacemos ahora, lo que va a pasar con el dictamen del GES es que vamos a entrar en un conflicto el próximo mes que va a ser doblemente mayor que el que tenemos actualmente. Hay estimaciones que nos permiten pensar de que si la Corte Suprema fuera por el mismo camino que en definitiva ha ido con respecto al tema de las tablas de riesgo, respecto a la prima GES, podría generarse un déficit adicional al que estamos conversando, superior o alrededor de los 350 mil millones de pesos. ¿Ya? Por lo tanto, o 300 millones de dólares. ¿Ya? Perdón, 400 millones de dólares. Por lo tanto, desde esa perspectiva, ya no sé, 400 mil millones de dólares. ¿Ya? Por lo cual, desde esa 400 millones de dólares. Por lo tanto, desde esa perspectiva, nos encontramos en una situación más compleja. ¿Ya? Por lo tanto, si queremos resolver este problema en forma definitiva, tenemos que abordarlo en forma integral. Y estamos en el espacio en el cual se puede abordar en forma integral, que es el Parlamento. Y allí es donde, en definitiva, hay que definir a través de una ley ya una solución al problema de fondo que se quiere resolver, pero de tal manera de que se evite simultáneamente la crisis que sabemos que se va a producir con la interpretación que ha dado el superintendente y la superintendencia en este minuto respecto a este fallo. Muchas gracias. Tiene la palabra Paula Benavides, de Espacio Público, después el doctor Said, y después si hubiera algún comentario del superintendente que ha sido aludido en algunos pasajes. Paula Benavides, por favor. Muchas gracias, presidente. Muy buenas tardes y por su intermedio saludo también a las senadoras, senadores, autoridades y a quienes participan de esta sesión. Quisiera, a partir de las consultas y referencias que se han hecho, comentar brevemente dos aspectos de la propuesta que presentamos en la sesión pasada. Primero, me quisiera referir a lo que nosotros vemos en cuanto a los espacios que deja el fallo, que dejan las distintas sentencias de la Corte Suprema para que los poderes colegisladores efectivamente puedan entregar una interpretación sistémica en aquellos ámbitos en los cuales el fallo no es taxativo, y en particular lo que nosotros planteamos es respecto de la forma en que se determina lo cobrado en exceso para el efecto retroactivo. Ahí vemos que hay un espacio para que además se restituya el concepto de que los seguros tienen que operar, ¿verdad?, sobre una base de subsidios cruzados. Ese es un ámbito. Y lo segundo, que quisiera referirme muy brevemente a lo que planteamos respecto de los flujos y distinguir ambas cosas, porque tengo la impresión de que cuando se refiere acá a la propuesta que hemos realizado,
se plantea que nosotros sugerimos alzas, ¿verdad?, para netear, pero en realidad esto está planteado en el contexto de cómo determinar un efecto retroactivo, no para materializar un alza en el plan de las personas, sino para determinar un cálculo neto para definir el monto de cuál fue el enriquecimiento sin causa que tuvieron las ISAPRE por la no aplicación de la tabla de factores desde abril de 2020. Entonces, en este sentido, en el primer punto, nosotros vemos que tanto por lo señalado en el número 7 del fallo, de los fallos de la Corte Suprema, que señalan, ¿verdad?, que la Superintendencia de Salud, en el evento en que la Superintendencia de Salud, al aplicar la tabla de factores, determina un precio final del contrato inferior al cobrado y percibido por la recurrida, las cantidades recibidas en exceso y cuyo cobro no esté prescrito serán restituidas como excedentes de cotizaciones. El fallo no define cómo se calcula o cómo se determina cuál fue el monto cobrado en exceso, sino que establece, ¿verdad?, que esas cantidades y que no estén prescritas deben ser restituidas como excedentes. Y lo segundo, que nosotros también hemos hecho referencia para establecer que vemos que existe un espacio, ¿verdad?, en este ámbito para una interpretación sistémica, es lo señalado en el considerando 23º de los fallos de noviembre del 22, que señalan que es necesario manifestar que el contrato de salud no puede reducirse a un seguro individual, ¿verdad?, entre otras cosas que ahí se detalla. Y desde este punto de vista, nuestra propuesta para determinar el efecto retroactivo de los fallos, lo que plantea es que permita que opere un marco de subsidios cruzados entre los distintos beneficiarios. ¿Qué significa esto? Lo que nosotros aquí hemos dicho es que se interprete el efecto retroactivo determinando como una renta injustificada o enriquecimiento sin causa, considerando tanto los mayores precios que hubiesen existido como los menores precios, y que se determine, por lo tanto, un monto neto global que luego sea prorrateado entre las personas que tuvieron un cobro mayor al que les correspondía, considerando plazos adecuados para ello, y que el fallo permite esa interpretación del efecto retroactivo con una lógica sistémica para definir cuál fue el enriquecimiento sin causa. En nuestro entendimiento, y esto hemos visto además que ha sido valorado por distintos actores, tanto del ámbito jurídico como económico, creemos que una interpretación de esa naturaleza sí cumple con los estándares jurídicos del fallo de la Corte, por cuanto como decía antes, ha señalado que el contrato de salud no puede reducirse a un seguro individual, cumple también con el fallo por cuanto ordena efectivamente restituir las cantidades recibidas en exceso a quienes tuvieron un precio final mayor al que correspondía de haber aplicado la tabla única de factores, y además deja en el regulador los detalles de implementación en el marco de criterios que quedarían establecidos en la ley. Entonces, esto que nosotros hemos planteado no significa que los cálculos realizados hasta ahora hayan sido incorrectos, ni que haya habido algún error en esos cálculos. En realidad, ante un fallo que es complejo, ante cálculos que son difíciles, lo que nosotros planteamos es que aquí existe un espacio que no es taxativo para poder interpretar sistémicamente la forma de determinar ese monto retroactivo desde la perspectiva de la política pública. Por lo tanto, esto está planteado como para que se establezcan criterios en la ley, ¿verdad?, determinados por los poderes colegisladores y que puedan servir de base para un cálculo de la superintendencia. En ese sentido, no es un mensaje en términos de que el cálculo presentado sea incorrecto, sino que vemos un camino que puede abordarse desde la lógica sistémica y de la responsabilidad de la política pública. Eso, en primer lugar, respecto del efecto retroactivo, y aclarar que tenemos presente lo señalado por el superintendente, que hacia adelante, en lo prospectivo, el fallo es taxativo al señalar que la aplicación de la tabla única de factores no puede importar, ¿verdad?, un alza en el precio final de los planes. Entonces, efectivamente, hacia adelante existe una referencia específica a que su aplicación no va a implicar un alza. Esto es distinto a cómo se determina un efecto global para determinar el efecto retroactivo. Y por eso es que en lo prospectivo nuestra propuesta esencialmente lo que plantea es abordar el desequilibrio financiero que se va a producir por la aplicación, ¿verdad?, de la sentencia, que como se ha estimado implicaría del orden de 8% menos de ingresos sobre una situación que se está comenzando a estabilizar
financieramente, y ahí sugerimos, por un lado, que exista un plan robusto de contención de costos. Esta es la manera que nosotros vemos para poder devolver viabilidad financiera. Hicimos propuestas específicas que comentamos, tanto como la aplicación de los GRD hacia adelante, como con las licencias médicas y los gastos de administración, entre otros ámbitos, tanto por el lado de los ingresos en cuanto a dar certeza jurídica, y también en aquello que sea necesario considerar un aumento uniforme y acotado en el precio base, y finalmente en términos de fortalecer las facultades regulatorias de la propia superintendencia que son necesarias ante los desafíos que se están enfrentando. Esas serían las precisiones, presidente, y quedo disponible, por supuesto, para cualquier consulta. Muchas gracias. Yo les pido a Paula, también a los ex superintendentes, estas precisiones que han hecho, que las envíen por escrito, por favor, porque son puntos de avance en la conversación que me parece que hay que recoger todos, después los iremos evaluando, calificando, así que les pido que lo hagan llegar de esa forma. Doctor Juan Carlos Said, después don Camilo Cid, don Víctor Torres, superintendente, y la ministra, por último. Bueno, todas las autoridades aquí presentes, los saludo a todos. Yo me quisiera colgar quizás las palabras del senador Gaona cuando planteó, en el fondo le pregunta al superintendente si efectivamente este proyecto permitiría estabilizar al sistema. Y yo creo que la pregunta es otra, es si incluso este proyecto, o sea, incluso si a las ISAPRES se les dieran todos los recursos necesarios y no tuvieran que pagar nada, si el sistema es viable. Y yo creo que esa es la respuesta de fondo, que el sistema adolece hoy en día de una inviabilidad estructural que es el problema de fondo. Si yo hago clases en curso de seguridad social en la Universidad de Chile, y si yo le tuviera que preguntar a los alumnos y le dijera, diseñemos un sistema de salud que sea inviable financieramente, ¿cómo tendría uno que diseñar ese sistema? Bueno, diseñemos un sistema que no tenga atención primaria, es decir, donde las derivaciones sean infinitas, donde una persona pueda ir 1, 2, 10, 15 veces al neurólogo el mismo año. Un sistema donde una persona pueda, por ejemplo, solicitar indefinida cantidad de escáner o de resonancias y donde no haya limitación, dado que solicitar esa mayor cantidad de exámenes genera también un beneficio al prestador, con el cual el asegurador está integrado. Generemos al mismo tiempo un sistema que tenga multiplicidad de gastos administrativos, es decir, donde no hay una mancomunación de fondos, donde no se permite movilidad entre los afiliados y donde el gasto administrativo es sustantivamente mayor, por ejemplo, que el que tiene el asegurador estatal. Generemos al mismo tiempo un sistema que no tenga un adecuado control del gasto en licencias médicas y donde haya mecanismos que incentiven el aumento de, digamos, de los días de licencia, por ejemplo, la ausencia de carencias, donde existe una falta de mecanismos que permitan controlar licencias o fiscalizar licencias que no son pertinentes. Al mismo tiempo, multiplicamos gasto administrativo, mecanismos inadecuados de control de licencias y ausencia de mecanismos básicos de control de costos, no solo la atención primaria, sino la ausencia de mecanismos de pago paquetizado de prestaciones, es decir, un sistema que no paga por soluciones, sino que se paga por exámenes. Es decir, son todas cosas que uno dice, bueno, esto es inviable, o sea, sincerémoslo, o sea, es un sistema que no puede funcionar, que no puede ser viable con esa lógica. Y esa es la crisis que puso a la vista el fallo de la Corte Suprema. No es una crisis que se desarrolló ahora, en un día, producto de un fallo, sino que es una crisis que está en los cimientos mismos del sistema. Y creo que ese es el elemento del cual hay que tomar conciencia. Ahora, ¿cuáles son las posibilidades para salir de esta crisis? Las de fondo, y yo concuerdo en eso con Héctor Sánchez, son probablemente dos. O sea, una es avanzar a un sistema tipo alemán, un seguro de un fondo único de salud, mancomunar las cotizaciones y crear un sistema de seguros sociales con seguros sin fines de lucro y un seguro estatal. Algo similar al estilo alemán. Otra opción, que es la que yo en particular favorezco, pero entiendo que es una más de las opciones de fondo, es la creación de un seguro único de salud que permita la integración de una red integrada público-privada, que es la mejor cara que se vio de Chile, por ejemplo, en la pandemia, donde logró una integración completa de prestadores públicos y privados y permitió la atención de todos los chilenos que así lo necesitaron. Entonces, en ese sentido, yo creo, y creo que estamos todos de acuerdo, en que no hay un consenso para esas reformas de fondo, que por cierto además requieren un periodo prolongado de debate. O sea, yo dudo que una reforma de esa magnitud pudiera aprobarse de aquí a, por ejemplo, los próximos 6 meses que tiene esta comisión
o el Congreso como plazo límite para aprobar lograr una ley que logre la implementación del fallo. Entonces yo creo que hay que buscar algunas alternativas que permitan hacer pequeños cambios que quizás no definan la estructura de fondo del sistema, es decir, si vamos a avanzar un fondo único o si vamos a avanzar un seguro único, pero que sean cambios relevantes que den viabilidad más allá de lo que suceda con el fallo. ¿Cuáles son algunas opciones? Concuerdo en algunas con las que ha planteado Espacio Público. Creo que efectivamente se debe mandatar o se debe incluir en la ley la exigencia para las ISAPRES de pagar por prestaciones, la exigencia de pagar por prestaciones agrupadas, paquetizadas. Creo que es clave en ese sentido la incorporación de la atención primaria. No hay ningún motivo por el cual nuestro sistema de salud en el sector privado no deba tener una atención primaria que permita, ojo, no solo contención de costos, sino mejor atención médica. Sabemos que los sistemas basados en atención primaria permiten una mayor continuidad del cuidado, permiten al mismo tiempo una mayor coordinación del cuidado, es decir, un cuidado que no es fragmentado y donde el paciente tiene alguien que se hace cargo de él como una persona y no simplemente alguien que resuelve un problema del corazón, alguien que resuelve un problema del riñón, pero nadie que ve cómo se hace el cuidado integral de esa persona. Esos son dos elementos clave. Al mismo tiempo, creo que hay una ventana de oportunidad también en el tema licencias. Eso, evidentemente, se está discutiendo en otro proyecto de ley, pero es clave avanzar en esa línea. Creo que sabemos que tenemos un sistema de licencias que está desfondado en muchos aspectos. Ya vimos la situación que pasó con FONASA, la dificultad que hay para sancionar efectivamente a personas o médicos que emiten sanciones fraudulentas. Ese es un costo para el sistema y es un costo que lo pagan ¿quiénes? Las personas que efectivamente necesitan una licencia, pero que muchas veces la ven, digamos, sancionada o cortada en forma injusta. Entonces creo que ahí hay una ventana clave, es algo que efectivamente es, por así decirlo, tangencial a la reforma de fondo, pero que es muy clave al momento de determinar el financiamiento de nuestro sistema de salud. Y creo fundamental en ese sentido aspectos como, por ejemplo, la carencia, que se ha discutido mucho y que obviamente es parte del proyecto de ley de licencias, que son cosas que incentivan efectivamente prolongación de licencias que inevitablemente no aumentan el gasto y hoy en día representan un porcentaje muy significativo, que incluso ha llegado a ser el 40% del gasto que las ISAPRES realizan en salud. Quisiera finalmente decir que efectivamente las ISAPRES, si bien no son el sistema de salud que favorezco, creo que efectivamente enfrenta una situación de gran inviabilidad, que esa inviabilidad se ha agudizado por el fallo de la Corte Suprema y que efectivamente esa inviabilidad podría arrastrar a prestadores que hoy en día prestan un rol muy relevante al sector digamos, el país. Recordemos que 50% de las consultas que realizan los pacientes en las clínicas son FONASA, 30% de los días cama son FONASA, pero también recordar que ese mismo financiamiento podría lograrse también de otra forma y en eso, y quisiera terminar acá, creo que es clave un elemento del proyecto del Gobierno que es la creación de seguros complementarios. Creo que efectivamente la creación de seguros complementarios que funcionen de forma integrada con FONASA es un elemento crucial, es un elemento que probablemente hay que discutirlo con mayor detalle. Hay dudas respecto a cómo está estructurado, a si las licitaciones efectivamente serían viables o si podrían, por ejemplo, declararse, hubiera una gran probabilidad de que se declararan desiertas por los mecanismos, por cómo están concebidos estos seguros. Pero quisiera dejar en claro que este tipo de seguros funcionan en países, múltiples países, funcionan en Corea del Sur, funcionan en Australia, países que tienen seguros estatales, países que permiten atención en prestadores públicos y privados y que han adoptado un sistema de seguros complementarios como una opción para poder cubrir ese gasto que no está cubierto, ya sea en el caso de FONASA, fundamentalmente, por ejemplo, lo que sea en hospitalizaciones, que si bien, y concuerdo acá con lo que decía el senador Gaona, que efectivamente FONASA en general tiene buenas coberturas a nivel ambulatorio, incluso en el sector privado, a nivel de consulta, a nivel de sistema pago asociado a diagnóstico, pero falla a la hora de mejorar la cobertura para pacientes hospitalizados. Y justamente esa parte es la que responde un proyecto de seguros complementarios que tiene que ser mejorado, que tiene que ser perfeccionado, que tiene que considerarse mejor en sus elementos de financiamiento, pero que es una solución intermedia que nos permite no jugarse respecto a una solución de fondo, es decir, avanzar hacia un fondo o un seguro único, pero sí avanzar por un camino en el intermedio y como una solución posible y realista. Muchas gracias, doctor Said.
Tiene la palabra don Camilo Cid, director de FONASA, y puede que en algún instante tengamos que hacer una pequeña pausa por una votación de ley orgánica en la sala, pero volveríamos de inmediato. Don Camilo Cid, por favor. Muchas gracias, presidente. Por su intermedio, saludar a los senadores presentes y a todos los asistentes, además los que están en línea y han hecho preguntas y expuesto en la sesión anterior. Yo simplemente, muy breve, quisiera hacerme cargo de la pregunta del senador Gaona respecto de si FONASA podría hacerse cargo de las hospitalizaciones domiciliarias, me pregunta el senador. Yo quisiera primero decir que la pregunta parte de un supuesto que yo no puedo hacerme cargo, que es el que él hace, ¿cierto?, que el sistema se cae, digamos, ¿no? Nosotros pensamos que la ley que se está proponiendo permite una salida ordenada del problema. Hay que recordar, creo yo, nosotros como FONASA somos observadores de lo que pasa también en el sector privado y vemos, ¿cierto?, con lo que aquí se ha expuesto en ocasiones anteriores, que primero que nada hay que decir que el sistema privado hoy día de ISAPRES se encuentra relativamente normalizado en lo que fue la crisis inicial, llamémosle la crisis COVID. O sea, la crisis COVID financiera que eso provocó en los años 2021, nos comentaban en una sesión de esta misma comisión, en los estados financieros del primer trimestre uno puede ver cierta normalización que seguramente ha ido avanzando también en estos últimos meses y es muy probable, pienso yo, que a mediados de junio, ¿cierto?, o en julio, cuando se conozca el resultado del primer semestre, esa normalización ya sea una realidad como conjunto del sistema. Eso no quiere decir, por supuesto, que hay incertidumbre de una aplicación en ciernes, ¿cierto?, de un fallo, pero que en la realidad el sistema está operando, está trabajando, las clínicas están operando, los médicos están recibiendo sus pagos, están trabajando, los equipos médicos del sector privado, en el cual se incorpora FONASA, ¿cierto?, participando en un 39% del ingreso de las clínicas privadas, como señalaba el fin de semana el presidente de la Asociación de Clínicas. Y eso, digamos, no está en cuestión en este momento, no se está produciendo una crisis en este momento. Hay incertidumbres por la aplicación del fallo, pero esa es la realidad que yo veo como observador desde el Fondo Nacional de Salud. En ese sentido, también es cierto que hay que decir, ¿cierto?, porque también observo aquello, ¿cierto?, de que si bien se deben 1,1 billones de pesos, que es lo que ha estimado la superintendencia, y hemos repetido como 1.400 millones de dólares en varias oportunidades, no es menos cierto de que el gasto de administración del sistema de ISAPRES totaliza cerca de 400.000 millones de pesos al año. Entonces yo digo, bueno, en 3 años se hace esa deuda, ¿no? Son 4 por 3, 12, o sea, 1,2 billones en 3 años. Obviamente que uno no puede decir, bueno, se acabaron los gastos de administración y páguese la deuda. Pero es solo un ejemplo para decir qué esfuerzo se va a hacer entonces para ahorrar gastos de administración y permitir, por ejemplo, alguna desahogo de este problema. O sea, no es una cifra desde el punto de vista de un analista financiero, en este caso del director de un fondo nacional, no me parece una crisis cataclísmica, ¿cierto?, como la que se presenta en algunos estudios que hemos escuchado. Más aún si el proyecto de ley que se ofrece, ¿cierto?, presenta un procedimiento que genera unos plazos, no solamente unos plazos a partir de los cuales las propias ISAPRES propongan un método de pago, sino que también un plazo que se está generando en la propia discusión y en la aplicación, digamos, que ya lleva, ¿cierto?, 6 meses, va a 6 meses más, o sea, en un año más, digamos, recién de producido el fallo, recién se va a establecer una forma de hacer estos pagos, que considera además una propuesta de los propios involucrados, que considera además unos plazos propuestos por los propios involucrados, a los cuales la superintendencia tendrá que definir si proceden o no, pero digamos que hay un ordenamiento de esta situación, que es lo que yo puedo ver. Entonces no puedo compartir, y ese es lo que yo, el punto inicial, el supuesto inicial, ¿no?, que esto se derrumba. No lo veo. Creo en esto ser muy franco, lo que estamos proponiendo justamente pretende ordenar esta situación. Aún así, si hubiesen riesgos, digamos, de insolvencia y FONASA, que es lo que me pregunta, se hubiera obligado a recibir personas, digamos, ¿no?, y que fueran personas que estuvieran en situaciones de atención de extrema, digamos, de extrema gravedad o de extrema
ciertos extremos cuidados, como las hospitalizaciones domiciliarias. Ahí tengo que decir que, bueno, nosotros tenemos ya convenios con prestadores privados en atención domiciliaria. Nosotros gastamos alrededor de unos 6.000, 7.000 millones de pesos al año en este ítem, solo en prestadores privados, que conservan y que tienen más o menos las mismas cualidades que una hospitalización domiciliaria que financian las ISAPRES. De hecho, son los mismos prestadores. Buscaríamos, por supuesto, generar convenios, si fuese necesario, con prestadores que no tuviéramos para suplir esos casos, ¿no? Estamos hablando entonces de esta cifra. Yo después puedo entregar detalles de estos 6.000, 7.000 millones que gastamos en un año en hospitalizaciones domiciliarias en el sector privado, ¿no? Esa es la respuesta, presidente. Muy bien. Don Víctor Torres, por favor. Gracias, presidente. Mire, la verdad es que partir diciendo lo siguiente, porque ya hasta la saciedad y quizás la majadería hemos reiterado, efectivamente a través de todos los medios formales que pueden existir en esta discusión y también los medios de comunicación, que la superintendencia no ha realizado una interpretación del fallo. Seguir sosteniéndolo lo que busca, en definitiva, es instalar la falta de voluntad eventual que podría tener el regulador respecto de otras alternativas. Y lo quiero reiterar una vez más, nosotros no tenemos potestad de interpretación. Es muy distinta la aplicación literal de un fallo, que es lo que nos compete, a la potestad de poder interpretar sus alcances o todo lo que ello implique. Por lo tanto, si nuestra discusión sigue dando vuelta en torno a que aquí hay una interpretación, entonces es muy difícil seguir avanzando. Llevamos muchas sesiones ya estableciendo y dando argumentos de fondo ya para determinar por qué razón aquí hay una aplicación literal del fallo y no hay una interpretación del mismo, indistintamente que a alguien le guste o no los resultados finales de dicha interpretación, o sea, de dicha aplicación, ¿ya? Entonces, eso es lo primero que quiero decir. Lo segundo es que, bueno, que ya se acabaron, parece, los cuestionamientos respecto a los cálculos, porque hasta la fecha, y por eso hemos venido reiteradamente, han habido distintas instancias donde se ha planteado, digamos, que los cálculos eran incorrectos, digamos. Entonces, eso es bueno despejar aquello, al menos. Si ya no despejamos lo de la interpretación, al menos lo de los cálculos. Lo tercero, efectivamente, respecto de las menores ingresos, cuando hablamos del efecto, ¿no? Estamos hablando de un efecto retrospectivo a propósito de una deuda y, por cierto, el planteamiento prospectivo, si esto ha sido parte de la conversación. Entonces me dice, ¿por qué razón se presenta este proyecto de ley? Precisamente, dada la magnitud de ambos efectos, es que se busca un proyecto de ley que permita el cumplimiento del fallo en mejores condiciones para evitar precisamente que pueda generarse una caída, a diferencia de que éste se resuelva por la mera vía administrativa. Entonces hay que observar los contenidos del proyecto de ley, que no tienen relación precisamente con lo que se está debatiendo en específico sobre la materia de los cálculos, sino que tiene que ver con otras consideraciones. Por ejemplo, respecto de los plazos. Aquí se otorgan plazos bastante extendidos y una fórmula en que incluso se incorpora un tercero, ¿ya?, ajeno, ¿ya?, que va a tener la potestad de poder revisar, por ejemplo, las propuestas levantadas por las ISAPRES. Porque se otorga a las ISAPRES la posibilidad en un tiempo de decir, mire, de esta manera nosotros consideramos que podemos cumplir. Pero después viene un tercero, ajeno, digamos, que es el comité de expertos, ¿no?, o asesor, que va a evaluar aquello, antes que la superintendencia pueda pronunciarse. O sea, se somete a un escrutinio de transparencia, digamos, en una instancia diferente, ¿ya? Y después también se da un plazo para el inicio del cumplimiento, que además puede contener otros plazos. Todas estas materias no son materias que puedan ser resueltas evidentemente solo por la mera vía administrativa. Pero es más, también este proyecto de ley considera elementos como, por ejemplo, los impactos que pudieran tener precisamente en el ámbito del cumplimiento de los indicadores legales. Porque si nosotros dijéramos que hay que imputar X cantidad de recursos a una garantía, por ejemplo, evidentemente eso va a hacer caer en insolvencia con mucho más premura a distintas ISAPRES. Entonces, si la pregunta es la viabilidad financiera del sistema, en parte la respondió el propio doctor Said, ¿no? La pregunta es cuál es el problema de fondo que pueda generar o no una viabilidad del sistema, porque esto responde a distintas cosas. Primero, lo estructural.
Segundo, las definiciones propias de las ISAPRES. Y en tercer lugar, el impacto que pueda tener este fallo, que lo que buscamos es poder morigerarlo para que no tenga un efecto a lo menos sistémico. Y efectivamente, cuando uno observa, cada una de las ISAPRES tiene comportamientos distintos y va a tener cómo poder enfrentar esta situación de manera diferenciada. Y desde allí que se le plantea a las propias ISAPRES que puedan presentar, por ejemplo, sus propios planes. Pero también contiene el proyecto de ley elementos como, por ejemplo, una fórmula de cálculo que será debatible y todo, respecto de la prima GES, que me parece no menor, es un tema relevante porque se está dando una señal que aquí hay un interés genuino en que pueda resolverse una materia que hoy día también está en judicialización y que eventualmente podría tener los efectos que los propios ex superintendentes dicen. Y esto sin mencionar aquellas cuestiones que son propias del FONASA, para no entrar en una disquisición, digamos, respecto del punto, pero que también se hace cargo hoy día de una realidad, tal como lo plantea el doctor Said, que está afectando a una gran cantidad de personas que, sin efecto del fallo, se están yendo del sistema y en su mayoría porque no tienen cómo poder sustentar o solventar el costo asociado a los planes y las alzas que han tenido. Sobre las tablas de factores distintas, ante el 2010, 2020, la Corte Suprema ha sido clara, declara ilegales y arbitrarias todas aquellas tablas distintas a las contenidas en la circular 343. Por lo tanto, no cabe distinción alguna respecto de esa materia. Disculpen si suena un poco tajante en esto, pero el punto es que eso es lo que dice el fallo de la Corte, no el superintendente ni la superintendencia. Eso es lo que dice, por lo tanto, por eso no se hace esa distinción, digamos, ¿no? Sobre comercialización de nuevos contratos, yo quiero decir que en diciembre del año pasado, cuando sale este fallo, y la ministra nos invitó a las ISAPRES, también le hizo una invitación respecto de que trabajara con nosotros la posibilidad de construir nuevos planes y que pudieran ser comercializados, incluso con el mismo costo actual, pero con beneficios distintos, de tal manera de que se pudiera durante este tiempo comercializar planes que también permitieran poder ayudar a contener parte de los menores ingresos producto de estos menores costos. ¿Y cuál fue el resultado? Una reunión y se bajaron también de esa mesa. No se siguió avanzando. Perfectamente podríamos excluir la comercialización de nuevos planes, por ejemplo, ¿ya?, de la obligación del año que hoy día tienen por la vía legal. O podríamos permitir lo que decía hace un rato atrás, que avancen en planes con GRD y podrían perfectamente estar comercializando hoy día, ¿ya?, planes que permitan absorber parte de los menores costos, que significaría bajar el costo de los actuales planes, con la misma tabla de la 343, pero con otros elementos incluso de contención de costos como la comercialización con GRD incluido. Entonces, se ha planteado el hecho de poder adecuar el precio base. Yo lo único que he dicho respecto a esa materia es que hay que mirar la 21.350 y evitar que se abra la judicialización, si se quiere buscar por esa vía la compensación. No puedo dejar de decirlo, sería irresponsable no decir que esto pudiera generar una reapertura, entonces hay que hacerlo por una vía determinada, ni siquiera hemos emitido un juicio respecto de esa materia. Por lo tanto, presidente, y hay otros elementos también sobre los espacios públicos, de verdad, o sea, no es el tema del enriquecimiento sin causa, porque la Corte lo que habla es de los cobros realizados en exceso, no de las ganancias sociales. Entonces, eso también hay que tenerlo claro. Indistintamente la decisión que pueda tomar en esto el Senado, y pasa lo mismo con los subsidios cruzados, y ahí, bueno, evidentemente es el Senado el que tendrá que determinar. Y finalmente, bueno, el doctor Said nos plantea una discusión más de fondo, que no estamos en esa discusión, por mucho que nos apasione, a que nos gusta el tema. Gracias, presidente. Bien, muchas gracias, superintendente. Por último, les pido prórroga para que termine la ministra con sus palabras finales. Muchas gracias, presidente. Saludar a los senadores presentes, a los que están en situación remota, a los invitados, doctor Said, está el doctor Inostroza, el doctor Sánchez creo que todavía está, a Paula Benavides. Bueno, yo lamentablemente me perdí la sesión anterior donde se expresaron en mayor detalle algunas de las propuestas, sin embargo me estaba interiorizando en aquello. Mi intervención solo quisiera reiterar la intención del Ejecutivo respecto a por qué se presenta el proyecto de ley que ya ha mencionado el superintendente. Nosotros entendemos que tenemos una responsabilidad en el sentido de cautelar los derechos de los asegurados, que es lo que nos ha impulsado a presentar un proyecto
que permite dar viabilidad al cumplimiento de la sentencia y garantizar una estabilidad del sistema. Yo sé que hay una preocupación con respecto a esto, pero justamente presentar un proyecto de ley ha permitido estos espacios de conversación y de sugerencias que yo creo que han sido algunas de ellas muy pertinentes y que podemos pasar a analizar justamente en distintas etapas de este avance en el proyecto de ley. Y eso es lo que quisiera plantear. El presidente ha sido muy claro de que él quiere que se dé cumplimiento a la sentencia, que estamos abiertos a propuestas que permitan enriquecer el proyecto de ley que nosotros hemos presentado, siempre que se dé cumplimiento a la sentencia en sus partes y que eso permita justamente el cumplir el objetivo del proyecto de ley. Solamente reiterar ese elemento que me parece importante y agradecer la sugerencia. Ciertamente que nosotros, y yo misma he participado en las comisiones presidenciales de reforma de la ISAPRES, de hecho en algún momento las mismas miembros de la ISAPRE que estaban presentes en esa comisión, recordemos que en aquella comisión participó un representante de Colmena, otro de Banmédica y de Consalud, eran 3 de los delegados, eran representantes de la ISAPRE y además la representante de la Asociación de Clínicas, cómo olvidarla. Y en un momento tuvimos un consenso de que efectivamente la industria tenía problemas estructurales si uno consideraba que se financiaba con fondos de la Seguridad Social. Yo creo que eso hay un consenso de alguna forma y una idea de avanzar hacia reformas más profundas. Sin embargo, también hemos planteado como Ejecutivo que primero tenemos que resolver esta situación antes de entrar a discusiones más profundas y que también como Gobierno estamos con otros temas también importantes como es la reforma previsional, la reforma tributaria y que también tienen relación con el trabajo que estamos haciendo en salud, lo que no significa una renuncia de nosotros como sector, sino simplemente un planteamiento de que los temas tenemos que ir viéndolos uno por uno. Y eso es lo que quería reiterar. Muchas gracias. Muy bien, gracias, ministra. Senador Gaona, muy breve. Muy breve. Respecto a los invitados de mañana, gracias, ministra, por su intervención, superintendente, director de FONASA, profesionales, doctor, en fin. Sobre los invitados de mañana, entiendo que el CEP no hemos podido contactarlo, no puede venir. Estamos con la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile y se está invitando ahora horizontal. Horizontal, perfecto. Porque Carolina Velasco no podía mañana. Sí, y ya, claro, yo quería proponer también que, bueno, si están esos dos está bien, porque el Ministerio de Hacienda podría venir a contarnos cómo tiene pensado el tema del gasto fiscal de este proyecto. Ya, pero hasta el momento por lo menos estamos bien con los dos. Sí, con estos dos estamos bien. Es que yo no sabía lo de lo de horizontal. Sí, por eso ya está conectado. Lo que le pedimos al superintendente es que pueda hacer, sobre todo el documento inicial que usted calificaba las otras propuestas, las razones que da, que lo pudiéramos tener, y las observaciones, por favor, de los ex superintendentes, que las hagan llegar también acá a la comisión, al igual que Espacio Público. Por haberse cumplido el propósito, se levanta esta sesión.